Buenos días, estimado estudiante. Les saluda el profesor Juan. El día de hoy vamos a hablar sobre la entrevista oral. Si bien es cierto, hace una semana atrás realizamos lo que era la entrevista, ahora esta vez vamos a poner todo nuestro conocimiento en desarrollar una entrevista oral. Digamos que una entrevista grabada a través de un video que nos permita de repente conocer a algún personaje. En este caso, vemos que la entrevista oral se realiza a través de la radio, ¿no? Y bueno, podemos ver aquí un ejemplo. Dice, ¿no? Diana Sánchez, una profesora cajamarquina, se convirtió en el año 2006 la ganadora del premio Integración. Hoy la entrevistamos para hacer algo más sobre su labor docente. Buenos días. Y ahí nos podemos dar cuenta de repente de que se está dando la bienvenida a un personaje, ¿no?, dedicado al mundo de lo que es la educación. Y si nos preguntamos a quién se dirige la entrevistadora, ¿cómo crees que continuará este diálogo? ¿Qué te gustaría preguntar a Diana Sánchez si la conocieras? Esas son las preguntas que nosotros debemos responder para poder elaborar alguna entrevista posterior. Para saber más, para realizar una entrevista oral es recomendable lo siguiente. Primero que nada, investigar sobre la persona a quien se va a entrevistar. Obviamente de acuerdo al propósito de la entrevista. De repente tú quieres obtener mayor información sobre su vida profesional, sobre su vida personal, o de repente sobre la labor que está desempeñando, o si tiene de repente algún tipo de proyecto a futuro. Eso depende del propósito de tu entrevista. A partir de la información obtenida, escribir algunas preguntas que aborden distintos aspectos. Esto servirá para poder darle, digamos, un sentido más que todo ameno a la conversación. Ameno quiere decir entretenido. Adecuar las preguntas con el desarrollo de la entrevista. Se puede cambiar de orden o agregar otras preguntas que surjan a partir del diálogo. Sí, en algunos aspectos dentro de una entrevista surgen algunas repreguntas que tú lo puedes adecuar para la realización de tu entrevista. Es importante también tener esto. Antes de la entrevista hay que tener en cuenta también lo siguiente. Hay que planificar. Para ello debemos definir lo siguiente. ¿A quién vas a entrevistar? La segunda pregunta. ¿Por qué vas a entrevistar a esa persona? ¿De cuánto tiempo disponemos para realizar la entrevista? ¿Y quiénes van a escuchar nuestra entrevista? Esas son digamos, las preguntas que debemos hacernos para poder empezar a planificar una entrevista. Con respecto al contenido, ¿qué saben nuestros compañeros acerca de la persona que vamos a entrevistar? ¿Cuántas preguntas haremos? ¿No? Puede ser 7, 8 preguntas, dependiendo, ¿no?, que sean buenas preguntas, ¿no? No vas a preguntar, digamos, cosas que ya se sobreentienden, ¿no? No le vas a preguntar a un futbolista de repente, ¿por qué patea la pelota?, ¿no? O sea, son cosas, digamos, muy repetitivas, ¿no? Tienes que buscar otras preguntas que puedan, ¿no? ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento? Podría ser, ¿no? Preguntas que de repente ayuden a aportar mayor información. ¿Cuáles serán las temáticas que se podrán comentar con el entrevistado? Algunos entrevistados dicen de repente, no quiero hablar de la parte personal, quiero hablar sobre mi carrera deportiva, mi carrera profesional. Eso dependiendo de quién tú desees entrevistar. Con respecto a la estructura hay que tener en cuenta esto. La presentación. Generalmente la presentación, esta noche o esta mañana estamos aquí reunidos con el gran delantero de la selección peruana. Me refiero al capitán, a Paolo Guerrero,
¿no? Entonces ahí yo ya he hecho la presentación de quién estoy entrevistando. Después de ello, lanzamos la pregunta, ¿no? No es necesario que digas primera pregunta, no. Dice de frente, estimado Paolo, ¿cómo te va en tu actual equipo allá en el Brasil? Él te puede responder, bueno, me está yendo bien, me está yendo mal, ¿no? ¿Tienes planes de jugar en algún momento por Alianza Lima? O de repente jugar en otra parte del mundo, ¿no? Y buscar las palabras y las preguntas adecuadas, ¿no? Generalmente hay que procurar hacer buenas preguntas para que esta conversación no caiga, digamos, en la monotonía, sino, o sea, vamos a tener que ser un poco aburrido, sino que sea algo ameno, algo entretenido. Y finalmente, el cierre. El cierre vendría a ser la despedida. Agradecemos al capitán de la selección por haber dado su tiempo y compartir con nosotros esta entrevista en las cuales todos tus seguidores están muy contentos. ¿Algunas palabras finales puede ser? Ya, muy bien. Dice sus palabras finales y terminas de hacer tu entrevista. Estos son los pasos para poder completar una buena entrevista. La presentación, el cuerpo y el cierre. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por respecto, también es importante recoger información de la persona. Sí, es necesario tener información, bastante información que te permita a ti poder, digamos, manejar la entrevista sin ningún problema. Elaborar una lista con los temas que les puede interesar a los oyentes. ¿Qué temas? Redacta un cuestionario sobre el conjunto de preguntas que vas a plantear. Procura que sean preguntas claras y breves. Definen los turnos y las preguntas que cada integrante formulará al entrevistado. Coordina con la persona que va a entrevistar que asista al aula el día y la hora fijada, por supuesto, bueno, en el caso en tiempos normales, ¿no? Pero en este caso es como una referencia. Durante la entrevista dispone de un lugar especial para entrevistar, un lugar donde pueda ser donde no haya mucha bulla, que no se filtra algún tipo de sonido, que sea por lo menos en un lugar que cumpla todas las condiciones necesarias, ¿no? Si en caso de iluminación, que haya mejor luz y en todo caso te permita a ti poder conversar sin ningún tipo de inconveniente. Cuando desempeña el rol de oyente, frente a entrevistado, escuchando en silencio, organícese para que formule las preguntas. Este es en el caso que participe una o dos personas para poder realizar una pregunta. Ahora, veamos las siguientes recomendaciones. Formule las preguntas con el tono y volumen adecuado. No gritar, no hablar en voz baja, sino en un tono que te pueda entender la pregunta. Es necesario tener un papel con las preguntas que te pueda a ti, de una manera u otra, tener como guía. Es importante tenerlo como guía, pero no estar observando a cada rato, sino manejarlo de una manera, digamos, como ayuda. Para realizar la entrevista, una vez que es realizado, es necesario utilizar conectores. Por ejemplo, ¿no? Sin embargo, aparentemente, en consecuencia, esos conectores son muy importantes para poder tener un diálogo. Siempre es importante mantener el contacto visual con el entrevistado, porque eso te indica también el estado en que se encuentra a la persona que tú estás entrevistando. Es muy importante esto, el contacto visual. Lo segundo, realiza repregunta, lo que hace un momento dije, ¿no? Para ahondar, quiere decir, para profundizar en el tema que se está tocando. Muy bien. Ahora estas preguntas a continuación las vas a responder tú. Muy bien. Bueno, eso es lo que respecta a la entrevista oral. Después de este video,
seguiremos con las actividades programadas para la clase de hoy y también con el proyecto de realizar una entrevista oral que a continuación voy a dar mayores detalles.